Bueno, pues esta mesa es de las esperadas que siempre tenemos. Es una mesa esperada porque cada persona, testimonio que presentamos, pueden ser alguna de ustedes, porque tienen dolor. Y eso lo entendemos todas. ¿Es que sí? Y os presento primero a Montse Sanz. Buenas tardes. Es paciente, es voluntaria y ha sido pues también una luchadora. Ella, a razón de un cáncer de mama, empezó pues a tener artrosis, ¿no? En realidad he tenido dos. Dos, por falta de uno. Lo tuve con una diferencia de 9 años y la verdad es que los tratamientos han sido duros. Claro, los tratamientos son muy fuertes y entonces pues ha afectado pues a los huesos. Claro. Pero en vez de quedarse en casa, Montse, no, yo no puedo quedarme en casa. El primero fue un pequeñito, in situ, de estos que vas al quirófano, en vez de estar fuera, no me dieron quimio ni nada. Al cabo de 9 años se reprodujo en la otra mama y bueno, me frustró los planes de estudio y no solamente eso, sino que bueno, ya tuve que hacer una mastectomía en una mama, prótesis, etc. La verdad es que me afectó mucho a los huesos. No me duele ninguno, pero cuando me hicieron una prueba me dijeron, ¿tienes osteoporosis? Digo, ¿y eso? Y me dijeron, pues es grave porque los huesos han perdido toda la masa y es debido a eso. Es una enfermedad silenciosa que no avisa y sin embargo que está ahí. Eso requiere pues empezar a hacer tratamientos a base de pastillas, inyecciones y todo. Y rápidamente, conociendo a OAFI, me empecé a enterar de muchísimas más cosas. Empecé a ver congresos, me veo todos los vídeos que hacen, absolutamente todos. Y soy voluntaria porque puedo aportar un montón de cosas, no solo a nivel de enferma o de paciente que lo ha tenido, sino porque hay muchísima faena y muchísima labor para hacer en OAFI. Exactamente. Bueno, voy a presentar primero a María Ángeles. María Ángeles, nosotros en el Facebook tenemos un grupo de Unidos por la Artrosis. Y ella, bueno, todo el mundo pone sus cosas, sus problemas, y ella siempre positiva, animando a las demás personas. Digo, ostras, María Ángeles, nos hace falta en nuestro congreso. Ella es joven, ya veis que es joven, pero empezó bueno, explica tu historia. Empezó muy temprano con artrosis, ¿eh, María Ángeles? Sí, la verdad es que hace muchísimos años que yo ya tenía dolores, pero los achacaba más al cansancio del trabajo, a que, bueno, pues el ser mujer no paras en la casa, el trabajar, en fin, el no parar, pero hará cuestión de unos 5 años ya caí, ya mi cuerpo es que no podía. Por mucho que yo le decía, vamos, él ya eran dolores de todo tipo, no descansaba bien por la noche y ya empecé a ponerme en manos de médicos y empezaron a diagnosticarme. Ella es un ejemplo de ánimos a las demás personas y aparte cuando entra en el blog nuestro, yo todo lo que cuelgo son cosas contrastadas que pueden ayudar también a los demás. Bueno, voy a presentar ahora a Patricia Oliver. Ella viene expresamente de Mallorca, siempre viene a visitarse con el doctor Vergés y le pedí por favor que si nos podía ayudar en el congreso. Digo, entra online. No, yo vengo. Bueno, yo no sabía que tenía que estar aquí arriba, que yo soy muy tímida, pero bueno, al lado de la historia de ella, yo estoy fantástica. Yo llevo un proceso de una artrosis mezclada con una enfermedad autoinmune que, bueno, a mí no me gusta decir que estoy luchando porque ya es agresivo. O sea, yo ya estoy conviviendo con esta artrosis y entonces cada vez me siento más orgullosa porque ya lo he aceptado y porque voy haciendo cosas. Sobre todo tengo la artrosis en las manos, ya las tengo bastante inútiles. Y entonces pues hago ejercicios virtuales, me van controlando y bueno, me cuido bastante y me está costando mucho la alimentación, lo reconozco. Me he quitado el pan, entonces... Bueno, quiero saludar a Santo Domingo, a Elizabeth. Elizabeth también es una persona encantadora, tiene un grado 4 de artrosis, pero ella también es un estímulo porque continúa jugando a golf. A golf es su hobby y no lo has dejado, ¿verdad, Elizabeth?
No, no. He tenido que dejar muchas cosas y de verdad que fue muy difícil para mí. Igual desde hace más de 6 años veo cambios en mis rodillas, en mi caso de rodillas, y no hacía caso. O sea, decía lo mismo que dice María Ángela, ¿no? De que, bueno, pensaba, estoy en sobrepeso, me estoy poniendo vieja, estoy perdiendo movilidad, el dolor cada vez que jugaba era más fuerte hasta que decidí al médico y definitivamente pues empecé todo esto fui como a 10 médicos aquí, todos especialistas, me decían hay que operar, hay que hacerte un trasplante de rodilla y ambas, porque las dos están muy atrofiadas. Yo me negué, yo dije, no, yo no me voy a operar, yo no siento que tenga edad suficiente para eso y quiero luchar contra esto de alguna forma. Busqué medios alternativos como plasma, ácido hialurónico, ondas de choque, ejercicios, terapias. Y he reinventado el golf porque ahora lo juego con brazos, pero he logrado ya ganar muchos trofeos, entonces me siento bien. Yo creo que uno tiene que seguir haciendo lo que es su pasión dentro de lo que se pueda y Exacto. buscar nuevas pasiones, pero estoy haciendo cosas nuevas en mi vida que me motivan y me mantienen activa, me mantienen feliz, que es lo importante, porque hay una parte de actitud en todo esto y de querer enfrentar y seguir hacia adelante que es muy importante. Bueno, os presento a María. María vino el primer congreso nuestro, el primero que hicimos con 2 muletas. Y se me acercó a mí el último día, bueno, se me acercó a mí con las 2 muletas y dice, yo quiero ponerme mejor, quiero ponerme bastante bien. Y lo hemos conseguido, María, después de 7 años. Mira, por favor, levántate. Buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí en el 7º Congreso de OAFI. Para mí, mi relación con OAFI ha sido una experiencia muy grata. Como ya ha explicado antes María Teresa, cuando llegué allí estaba en unas condiciones de salud muy deteriorada, recientemente diagnosticada de una artrosis de las 2 rodillas de grado 4. Mi vida era pues muy difícil, teniendo que trabajar, pero es que tuve un tiempo inhabilitada prácticamente que no podía hacer nada porque el dolor era insoportable. Resulta que mi historia comenzó en un tren de los ferrocarriles catalanes porque allí había un cartel donde se anunciaba el congreso. Y yo pensé, digo, bueno, de la manera que estoy, no tengo nada que perder, pero voy a ver qué me pueden ofrecer allí. Pues comencé pues, a tratarme con el doctor Vergés, otros profesionales que están en la fundación, y de ahí pues comencé el tratamiento. Pues al cabo de, luego sí, tuve también una operación de rodilla que fue fallida, porque creo que después de la operación entonces me encontraba peor. Ya entonces, cuando ya comencé a ponerme en manos de los tratamientos del doctor Vergés y los doctores de la fundación, pues comencé a sentir mejoría. De andar con 2 muletas, pues ya pasé a una. Os animo aquí a los participantes, si alguien no se ha hecho socio, que crean en el proyecto de OAFI, que vengan a la fundación y que participen tanto de los programas como las actividades, porque este es un equipo maravilloso. No solamente se preocupan de la salud osteoarticular, sino también de la salud emocional. No nos quedemos en casa, sino busquemos la ayuda siempre. Yo me he sentido muy apoyada por la fundación. Siempre que he tenido mis brotes de dolor, los he llamado. Nunca he tenido un no, siempre he tenido un sí. Siempre las puertas abiertas. Ellos nos reciben con los brazos abiertos, sobre todo cuando uno llega allí, ese abrazo, ese que te dan, pues eso ya por ahí empieza uno a sentirse mejor. La conclusión de María y de todas es que, a ver, milagros a veces no se pueden hacer porque a veces ya no llegan personas ya que ojalá pudiéramos curar, ¿no? Pero siempre segundas, terceras, cuartas opiniones, no importa. Si tenéis dolor, ya es importante que vuestra familia ya se cuide
prevención es lo más importante con letras mayores, prevención ya a las hijas y a las nietas. Pero no os mováis porque ella no lo sabe, está sentada aquí en primera fila. Tenemos una luz especial, es un ángel que nos anima a la Fundación. El domingo pasado hizo 90 años. 90. Y vamos a hacerle un homenaje, Montse. Yo soy un amante del deporte, es mi vida. Mi primer salto lo di pues a los 49 años. Fue por casualidad porque yo doy clases de natación, he dado toda mi vida, y mi hijo tenía una escuela de windsurf en Rosas y me dijo, cuando acabes las clases te vienes y podrás navegar. Digo, estupendo. Y entonces llego y dice, sí, pero rápido porque de aquí media hora hay la puesta de sol y tengo que ir y estoy saltando en paracaídas. Digo, ¿de verdad? Y dice, claro, que toda la vida que me das la paliza, pues ven y salta. Me dicen que siempre sonrío y es que es un privilegio estar allá arriba. Estic aquí, amb les meves companyes, amb la meva amigueta Else Herbolzheimer, que ella va ser campiona de 100 metres lliures. Aquí va ser als 17 anys, o sigui que això era a la piscina de la Casa de Campo de Madrid de l'any 51, el mes d'agost. Van donar aquesta copa, que pobreta, la conservo. És de l'any 51 a 60. 60 anys d'aquesta copa. 60 anys. Sí, sí, yo soñaba con saltar en paracaídas. Cuando veía a los soldados y veía a los... era el sueño de mi vida. Ya había hecho saltos de palanca y trampolín, ya las alturas. Ya me dicen esto, que una vez has subido arriba y has contemplado el mundo desde lo alto, que siempre que miras es allí que quieres estar. Y me dijeron, al llegar abajo, yo vi una puesta de sol allí en Rosas, con el mar. Digo, bueno, ya me puedo morir, pero no me he muerto, ¿eh? Mi mamá, cuando supo que me había tirado en paracaídas, Sí. nos hablamos por teléfono desde Ampuria Brava y digo, ya me han dicho que te has tirado en paracaídas. Digo, ya era hora, ¿verdad? No es una cosa de decir, tengo que hacerlo, porque quiero hacerlo. No, has de disfrutar. Realizar el sueño de tu vida es difícil, pero también dicen que si piensas mucho en algo, que llega a realizarse, y a mí me pasó. Bueno, los que nos seguís cada año ya lo sabéis, 960 veces se ha tirado en paracaídas. Y lleva una prótesis de rodilla. Y no es de cadera, perdón, y no es de artrosis, es de un accidente que tuvo, ¿eh? Se llama Paramas Henry, ¿eh? Montse, pues bueno, 90 años, eres nuestra esperanza siempre, es de las voluntarias que nos ayudan más, es todo corazón. Si la llaman de la televisión española, siempre va con esta camiseta de OAFI, si la llaman en TV3 también, y sale de ella, ¿eh? Montse, te mereces esto, no mucho más, te queremos mucho. Muchas gracias. Mira que hay aquí. Muy bien, que no se rindan nunca, ¿eh? Que nunca se rinden. Hay que seguir, hay que seguir.